Después que se saciaron los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario, a eso de la madrugada va hacia ellos andando sobre el lago e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirige enseguida la palabra y les dice: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque eran torpes para entender. Palabra del Señor. El cristiano tiene que tener memoria de la historia, puesto que pertenece a un pueblo que es el pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios. La historia del cristianismo está jalonada de testimonios de personas que han amado a Dios por encima de todo y que por eso dieron su vida, para ser fieles al Señor. Desde el inicio del cristianismo, la vida de la Iglesia está marcada por la persecución. El primer mártir, San Esteban, fue asesinado por el odio que sentían los que le apedrearon ante la sabiduría que salía de sus palabras. No tengáis miedo, les dice Jesús a sus discípulos, y nos lo repite a nosotros también. No tengáis miedo, yo he vencido al mundo. En eso consiste la misión de la Iglesia, no en hacerse del mundo, sino en sacralizar el mundo, es decir, en santificar aquello que está herido por el pecado. Dios es el creador de todo lo que existe, y como nos enseña el Génesis, al final de cada día, dice el Génesis: y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno, pero el pecado entró en el mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres. Debido a ese acto fatídico, tenemos una espina clavada en nosotros que llamamos pecado original, y se produjo, como consecuencia de ese pecado original, esa desestructuración en nuestro mundo. Esa desestructuración hace que el hombre, en lugar de buscar solamente a Dios, que se identifica con lo bueno, lo bello y lo perfecto, sienta también atracción hacia el mal. Y muchas veces en nuestra propia carne experimentamos ese deseo, no de hacer el bien, sino de hacer el mal. Y por eso una y otra vez tenemos que recordar que no estamos solos, que Dios, para quitar el pecado que había en nuestro corazón, para resolver el problema del mal, envió a su Hijo al mundo. Y Él, haciéndose pecado, dice San Pablo, es decir, asumiendo nuestra condición humana, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, Cristo no pecó, asumiendo todo lo nuestro, nos ha elevado a la condición de hijos. Y por lo tanto ha purificado nuestro pecado, ha limpiado y sanado nuestras heridas. Hemos de creer en la gracia. No tengáis miedo significa, en primer lugar, Señor, me fío de ti. Me fío de ti, que me amas no por mis éxitos, por mis capacidades, porque siempre triunfe, sino que me fío de ti porque tienes misericordia de mí. No has venido a condenar, sino a salvar. Y por lo tanto el santo se abandona en el Señor, se fía de Él, se pone en sus manos. Pues en primer lugar, pidamos al Señor que nos ayude, que llene nuestro corazón de confianza y esperanza en Él, que nos haga ser cada día más humildes para poner nuestra vida en sus manos y por lo tanto creer en Él. En segundo lugar,
el Señor se aparece a sus discípulos caminando sobre el agua. Es normal que se espantaran, no creo que sea lo más habitual. Se espantaron porque tenían miedo al pensar que era un fantasma. Dios envía a su Hijo al mundo y Él no es un fantasma. Cuando después de resucitar Jesús se aparece a sus discípulos, estaban todos menos Tomás. Tampoco estaba Judas el traidor, que ya se había quitado la vida. Estaban todos menos Tomás. Y cuando le dicen a Tomás, Tomás, que hemos visto al Maestro, ¿qué responde Tomás? Si no lo veo, no lo creo. Si no meto mis manos en los agujeros de los clavos y del costado, no lo creo. Y entonces cuando a la semana siguiente aparece Cristo, le dice, ven Tomás, aquí tienes mis manos, aquí están los agujeros de los clavos. Mete tu dedo y no seas incrédulo, sino creyente. Cada uno de nosotros tiene que ser ese Cristo que muestra su fe y su esperanza al mundo. Ante un mundo sin fe, en muchos casos un mundo que ha perdido la esperanza, que ya no cree en la existencia de Dios, nosotros que sí creemos, tenemos que ser testimonio de Dios. Y mostraremos nuestras heridas, es decir, cómo nos comportamos ante las dificultades de la vida. Somos otros Cristos porque cuando voy a trabajar ofrezco al Señor las dificultades que hay allí, en mi entorno laboral, que a lo mejor es un entorno laboral poco favorable al cristiano, porque me critican o porque por activa y por pasiva intentan evitar que yo tenga expresión de mi fe. Estas Navidades, en Barcelona, por ejemplo, en el ayuntamiento no se quiso poner ningún Belén, hasta que, gracias a personas cristianas de otros signos políticos distintos al del Partido Socialista, que es el que gobierna, lograron poner un Belén allí en el ayuntamiento. ¿Cuántas veces somos perseguidos? En ese contexto, nosotros tenemos que mostrar la confianza en Dios y la esperanza en un Dios que actúa en la historia de los hombres, que no utiliza las armas de los hombres, que son la violencia, que es oprimir al débil, sino que utilizamos las armas de Dios, que es creer en el amor, en la misericordia, que es rezar por nuestros enemigos, por los que no tienen fe y fruto de esa ausencia de fe viven en la tiniebla. ¿Pueden tocar nuestra fe los que no tienen fe porque yo soy expresión de esa fe? ¿O por el contrario tengo miedo a manifestar mi fe? ¿O por el contrario me comporto como una persona que no cree en Dios? Ven Tomás y toca la herida de los clavos. Significa que cada uno de nosotros tiene que ser ese Cristo que muestre ante el mundo el amor de Dios. No porque no tengamos problemas, sino porque tenemos esperanza. La esperanza, que es la virtud que da la fe, al saber que no estamos solos, que hay alguien que siempre nos sostiene. Ese es Dios. Seamos nosotros testigos de esperanza en medio del mundo para llevar el amor de Dios, su consuelo y su gracia al corazón de los que sufren. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.